Hermanos, nos sentimos muy contentos. Nos sentimos contentos en esta tarde por estar aquí delante de la presencia de Dios. Es un privilegio, un gozo, una alegría estar aquí delante del pueblo escogido de Dios. Doy gracias a Dios por la oportunidad que se me brinda en esta tarde, hermanos. Simplemente debemos de estar agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. No nos da lo que quisiéramos, pero nos da lo que necesitamos. Y eso es de estar contentos y alegres en este día. Ahí donde está, hermano, yo le voy a invitar que se ponga de pie por un instante. El día de hoy para mí es un honor compartir este estudio con el pueblo escogido de Dios, hermanos. Antes que nada doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad que se me brinda, mi pastor, por poner un voto de confianza en el servidor que se encuentra delante de usted. Le voy a pedir que sin tomar más tiempo tome su Biblia, encienda su teléfono donde quiera que tenga usted la palabra de Dios y me acompañe a leer. Quiero compartir con ustedes en esta tarde, antes de empezar este pequeño estudio, la cita que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37, hermanos. Estamos contentos, estamos alegres, hermanos. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios ha estado con nosotros. Dios, en su infinita misericordia, le ha permitido a usted y a mí estar aquí en este momento. Y sin temor a equivocarme, yo le pido que abra su corazón, su mente, eche fuera toda perturbación en este día, todo que le esté distrayendo, y concentrémonos por unos instantes. Creo yo que Dios nos va a bendecir tanto a usted como a su servidor en esta tarde. La palabra de Dios dice así, empezando con un título: Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Me gusta lo que dice ahí el verbo, porque dice ríos. Está hablando en plural, no en singular. Dice ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Le voy a pedir que ahí donde se encuentra con su familia, del otro lado del televisor, de la pantalla, quien me esté escuchando en esta tarde, inclinemos nuestros rostros en señal de reverencia al Dios Padre Todopoderoso. Levantemos nuestras manos creyendo por fe que Él está ahí donde se encuentra usted con su familia. La palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, y yo lo creo en esta tarde. ¿Por qué no oramos, hermanos? Acompáñenme en oración. Santo Padre, venimos delante de tu presencia. En este día, Señor, yo le pido, me someto bajo su autoridad y la autoridad de mi pastor. Le pido libertad, Señor, para poder compartir en este día con mis hermanos. Por aquellos que en esta tarde o en algún momento van a poder conectarse con este canal, esta red social, Señor, donde se va a transmitir esta corta enseñanza, esta corta lección, Padre. Pero te pido que sea de bendición, que no sean palabras huecas las que salgan de mi ser, de mi boca, Señor, sino que lo que yo comparta en esta tarde haga un eco en nuestras mentes, redarguya nuestros corazones, Señor, que nos ayude a crecer espiritualmente, Señor. Que el día de mañana el que se lleve en medio de todo el proceso la honra y la gloria seas tú, Señor Jesucristo, porque para ti vivimos, tuyos somos y te pertenecemos, Señor. Bendice a mis hermanos que se encuentran ahí en esta tarde. Cubre sus hogares, bendice sus esposas, sus hijos, todos sus familiares, Señor, para que todo lo que hagamos en tu nombre, Señor, sea para tu honra y tu gloria, y que tú, Señor, seas el merecedor de toda la alabanza y la exaltación. Yo todo te lo pido en el precioso y maravilloso nombre de Jesucristo, porque tú eres bueno y tú eres santo, y yo creo que todos los que se encuentran allá del otro lado podemos dar un fuerte amén, dar un gloria a Dios antes de tomar su asiento, su lugar, para que empecemos a entrar en esta pequeña y corta enseñanza. Puede tomar su asiento ahí donde está, hermano, hermana, o aquel que nos escucha en esta tarde. Para mí es un gozo, una alegría. Estoy contento en este día, sin temor a equivocarme. El Dios al que le servimos es un Dios fiel, vivo y verdadero. La realidad es que por mucha adversidad que pueda rodearnos y estar aconteciendo a nuestro alrededor, aquellos que le servimos a Dios de todo corazón, creemos y estamos seguros que Él ha sido fiel hasta este momento.
En esta tarde yo voy a compartir por unos instantes bajo el tema el bautismo del Espíritu Santo. Le compartía yo esta pequeña escritura porque la realidad es que dice la palabra de Dios que el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Desafortunadamente en estos tiempos, probablemente por las circunstancias, las adversidades que nos rodean, el río se está queriendo convertir en charco. Para muchos está aconteciendo de esa manera. Pero podemos pedir y creer en el Señor Dios Todopoderoso, que no debe de ser de esa manera, sino que Él, que es fiel y poderoso y misericordioso, grande en batalla, el Dios altísimo al que servimos, de nuestro ser van a fluir ríos de agua viva, siendo llenos de su Santo Espíritu, siendo llenos de su presencia, de su poder, de su autoridad, y dejar atrás todo aquel estancamiento espiritual que probablemente esté aconteciendo en nuestras vidas. En esta tarde, a través de la lección, contestaremos algunas inquietudes e interrogantes que se nos vienen en el diario vivir, como en el principio. ¿En qué consiste el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos recibirlo? ¿Cómo saber si realmente lo tenemos? Porque una cosa es decir que yo lo tengo y otra cosa es demostrar con mi persona que lo he recibido. Una cosa es yo pretender hacerle creer al que está a mi lado, a mi cónyuge, al que está a la par mío, a mi semejante, y quererle hacer pensar que yo tengo el Espíritu Santo. Pero la realidad es que mi conducta lo va a demostrar más que mis palabras. Yo quiero compartir esta pequeña Es una historia verídica. Antes de seguir con la lección, hermanos, hay un libro que traducido al español se llama Gemas de la Historia Americana. Su autora, Caroline J., cuenta de una pequeña ciudad fundada en 1773 por un grupo de peregrinos franceses a la ribera del río Mississippi. Y ellos llamaron a esta ciudad Golfo Pequeño en su traducción al español. Esta ciudad fue comprada por un hombre llamado Thomas Calvert. Este hombre le cambió el nombre a esta ciudad por Round City, Mississippi. Creo yo que si tenemos el capital contable para comprar una ciudad, podemos hacer y cambiarle el nombre como nos parezca mejor. Este personaje se nos dice que cambió el nombre por honor o por hacer reverencia a un mentor que llevaba el nombre que acabo de mencionar. Él, con un liderazgo en su persona, pudo hacer que esta ciudad fuese prosperada. Se encontraba a las orillas del río Mississippi. La historia nos dice que Round City era una ciudad próspera, que en los años, o es decir, en el siglo XVIII, poco a poco se fue convirtiendo en una ciudad bendecida. Se fue convirtiendo en una ciudad próspera. Se fue convirtiendo en una ciudad que estaba creciendo muy rápidamente para los años en que se desenvuelve la historia. Pero algo sucedió, hermanos. El río Mississippi, poco a poco, no de la noche a la mañana, sino el río fue desplazándose aproximadamente hasta quedar a una distancia de 3 millas de esta pequeña ciudad en crecimiento. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Que aún a pesar de que estaba en crecimiento, lo que le estaba dando la economía a esta ciudad era el cauce de este río. Pero cambió. A finales del siglo XIX el río se encontraba, como acababa yo de decir, a 3 millas de distancia de la ciudad, y esta ciudad dependía de la corriente del río para poder tener desplazamiento de su comercio. Todo cambió, hermanos. En conclusión, todo lo que le quiero decir, que cuando el río se aleja, la bendición se aparta también. En nuestro ámbito espiritual, hermanos,
Como dice la palabra en muchas ocasiones, el río ahí está. El río no se ha desplazado. Mi pregunta en esta tarde para usted: ¿usted se ha desplazado? Entrando en la lección, hermanos, como sabemos, se nos da un texto para memorizar. El texto para memorizar lo encontramos en Lucas capítulo 11, verso 13. La palabra de Dios nos dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Y yo creo que es promesa de parte de Dios. El Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se los pidan. Y como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando somos llenos y somos bautizados en el Espíritu Santo, hermanos, no cabe la menor duda que usted lo va a manifestar. Usted va a dar testimonio de ello. Si el bautismo en agua es importantísimo, hermano, también lo es el bautismo en el Espíritu Santo. Todo creyente debe recibir este bautismo, pues se trata de lo que da vida al Hijo de Dios. Se trata del poder que mueve al cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, para hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es potencia en las manos de Dios. Así que en esta tarde vamos a explorar poco de ello y lo que recibimos cuando somos llenos de su Espíritu Santo. La identidad del Espíritu Santo, número 2, hermanos. El sustantivo espíritu que se emplea en la Biblia procede de las palabras ruach y neuma, en la lengua hebrea y griega respectivamente, las cuales significan viento o aire en movimiento. En ambos casos, sin embargo, el sentido original del término bíblico espíritu es más bien aliento, aire puesto en movimiento por la respiración. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 7, donde sabemos que sopló en él aliento de vida y sabemos de quién está hablando. Aquí la palabra espíritu se conecta directamente con la vida del ser humano. Por su parte, el término bíblico Espíritu Santo se refiere a Dios exclusivamente, ya que Dios es Espíritu Santo, hermanos. Cuando nosotros recibimos el soplo, sabemos que muchos de los que estamos aquí por misericordia de Dios, que nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero fuimos alcanzados por su infinita misericordia. Nos encontramos aquí, se encuentra usted ahí que me escucha, hermano, que ya ha sido alcanzado para el reino de Dios. Aquel que todavía está en proceso de conocerle completamente. Cuando usted es lleno de la presencia de Dios, un cambio, una transformación sucede, hermano. Más adelante lo vamos a ver. Quiero ir poco a poco para no perderme en la lección. Pero, hermano, sin temor a equivocarme, todos aquellos que hemos recibido una genuina transformación, hemos hecho cambios radicales en nuestra vida a través de la palabra, de la llenura y la obediencia de los mandamientos de Dios, hermanos. Hemos dado o estamos dando testimonio, estamos buscando crecer, estamos buscando cambiar. Si bien es cierto, no somos perfectos, la realidad es que Dios no necesita a alguien perfecto. Él busca a alguien imperfecto que se deje perfeccionar. Y eso lo hacemos a través de la palabra y de la llenura del Espíritu Santo de Dios. La expresión Espíritu Santo se usa también para referirse a la manifestación de Dios en la vida de los creyentes. Durante la actual dispensación de la gracia, fueron los escritores del Nuevo Testamento, citando el Antiguo Testamento traducido al griego, quienes estandarizaron este término para referirse a la presencia de Dios habitando en el ser humano y obrando en la vida de éste. Debemos de entender y comprender y buscar ser llenos de la presencia de Dios. Y cuando hemos sido llenos de su Santo Espíritu, no simplemente pensar como es un acontecimiento momentáneo, sino nosotros estar buscando ser renovados cada día con la llenura de su Santo Espíritu.
La promesa de Dios cumplida nos dice que en el Antiguo Testamento Isaías escribió que Dios hablaría a su pueblo en lengua de tartamudos y en extraña lengua. En Isaías capítulo 28 verso 11 lo podemos encontrar. También escribió en capítulo 44 verso 3 el mismo autor: yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Hermanos, cuando estábamos en el mundo, cuando haciendo una acentuación en el habla, cuando nos encontrábamos sin conocimiento del Dios vivo todopoderoso, hermanos, estábamos muertos, secos espiritualmente hablando. Pero cuando hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, hermanos, algo cambió en nosotros. Aquel que gozaba y se sentía alegre de ser partícipe de muchas cosas que ahora en este tiempo entendemos que a Dios le desagradan, ahora no, que le agradaban, ahora en este tiempo que conocemos la verdad nos desagradan, no nos son de satisfacción en nuestras vidas, porque la promesa de Dios hace cumplida en nosotros, como lo decía el profeta: aquello que era seco, aquello que era árido, aquello que no daba fruto, aquello que era infértil, ahora está empezando a dar vida, pero para que Él sea glorificado. El profeta Ezequiel por su parte escribió: pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 36 verso 26, y leemos en Joel capítulo 2 verso 28 y 29 que nos dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Hermanos, cuando ha sido derramado, y como decía yo, que fluye sobre nosotros o por nosotros como ríos de agua viva, hermanos, tiene que haber una señal de ello, hermanos. Tenemos que dejar de estar pensando en el estancamiento y buscar seguir adelante. Si la llenura del Espíritu Santo nos da autoridad, poder, nos da esa hambre, esas ganas de seguir adelante, hermanos, porque sabemos que por nuestras propias fuerzas no podríamos. Pero cuando estáis derramados sobre nosotros, hermanos, tenemos algo que nos inquieta, algo que no nos deja, algo que nos hace sentir, nos redarguye incluso cuando no estamos haciendo bien las cosas, hermanos. Cuando sabemos que no estamos bien delante de la presencia de Dios, el Espíritu nos constricta. En nuestro corazón hace un estruendo, nos hace razonar, entrar en razón, pensar, reaccionar en lo que no está correctamente en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento Juan el Bautista anunció la venida del Espíritu Santo: os bautizo en agua para arrepentimiento. Conocemos la vida de Juan el Bautista, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, hermanos. Y fuego. En muchas ocasiones cuando están acá los cantores, los músicos alabando, danzando, y usted se pregunta, tantas alabanzas y no entendemos, y decimos: Señor, queremos fuego, queremos llenura. Hermano, es que en ocasiones debemos de entender que cuando la presencia del Espíritu Santo de Dios entra en nuestras vidas, es como un fuego que lo quema, que lo llena, que lo irradia, que lo hace que usted cambie por completo, hermano. Que salgamos de ese confort, ese estancamiento, y que busquemos más de Él. Que hagamos un cambio completamente en nuestras vidas. Tiempo después, Jesús mismo prometió este bautismo a sus discípulos. Leamos Juan capítulo 16 verso 7. Aquí Él afirmó que debía irse de este mundo para que viniera el Espíritu Santo a continuar el trabajo de consolar y guiar a los creyentes, hermanos. Es por ello que cuando nosotros nos encontramos en aflicción, en dificultad, en situaciones adversas, Él es nuestro consolador, hermano.
Cuando no encontramos palabras, cuando nuestro semejante, cuando nuestro prójimo en ocasiones no tiene una palabra y usted va y dobla rodillas delante de la presencia de Dios, algo le da el consuelo y las palabras que usted necesita escuchar, aún en cualquier dificultad que estemos pasando. Es por eso que le debemos de buscar. Es por eso que en el proceso empezamos a conocer de su palabra, entramos en obediencia y cumplimos con el bautismo en inmersión de agua, pero también debemos de buscar la llenura de su Santo Espíritu, porque eso nos va a dar poder. Ya lo tiene. Si ya está usted aquí, Dios lo está usted formándolo, está usted, como por así decirlo, está usted creciendo, está dándole un crecimiento momentáneo o paulatinamente, pero usted va a ir creciendo hasta que usted, por la misericordia de Dios, su servidor, por la misericordia de Dios, es lleno. Cuando experimentamos eso, hermanos, hay algo que no nos deja estar. Cuando usted, hermano, experimenta esto, hermanos, la realidad es que todo lo que nos era agradable y era desagradable a los ojos de Dios, ahora también se vuelve incómodo a nuestras vidas, hermanos. La promesa divina relativa al descenso del Espíritu Santo se cumplió poco tiempo después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Sucedió en Jerusalén durante una celebración en Pentecostés, palabra griega que quiere decir 50 días después de la Pascua. Este primer bautismo del Espíritu Santo marcó el nacimiento de la iglesia, hermanos. Lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 2, verso del 1 al 4. En muchas ocasiones, en párrafos que estaré compartiendo con ustedes, yo les estaré dando las citas por tiempo, hermanos. Es larga la lectura, pero para que, hermanos, el Espíritu Santo que mora en usted le dé esa hambre de buscar en la palabra. No simplemente es que tengamos buenos maestros, no simplemente es que tengamos buenos predicadores, no simplemente es que vengan y se nos diga un montón de información, sino que usted y yo, cuando estemos ahí en intimidad, le busquemos para ser llenos de Él. No me malinterprete que estoy diciendo que usted probablemente no está a tal nivel o no estamos a tal nivel porque no lo estamos haciendo, no, sino que debemos de hacerlo más constantemente, hermanos. Si nos pusiésemos a pensar, hermanos, en verdad, lo precioso, lo maravilloso, no hay precio valuable para recibir el don del Espíritu Santo, hermanos. En verdad que lo buscaríamos con diligencia. Necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo, hermanos. Los creyentes necesitamos recibir el Espíritu Santo, que Dios habite en nuestras vidas. Esto es indispensable para alcanzar la vida eterna, como dijo Jesús a Nicodemo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 5, cuando le decía: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una transformación tiene que haber en nuestras vidas, un cambio, una llenura, una obediencia, hermanos, pero la realidad es que debemos de buscarle con diligencia. ¿Qué significa entrar en el reino de Dios? En primer lugar, es ingresar al dominio de Dios en la tierra, al dominio de Dios en la tierra. No que nosotros vamos a ser quien predominemos, sino Él va a entrar en un dominio. Se recuerda cuando no teníamos ese dominio propio, y ahora que estamos en el camino de Dios, entendemos que debemos de tener un dominio propio, pero no por nosotros mismos, porque usted y yo sabemos que nuestra carne de repente es un poco rebelde, sino porque el dominio de Dios viene y nos hace refrenarnos de hacer cosas que no agradan a la presencia de Dios, hermanos. Nos hace que entendamos y busquemos cambiar de una manera diversa para que nosotros sigamos agradándole a Él antes que agradar al que se encuentra al lado, hermanos. El apóstol Pablo dice sobre esto: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, hermanos.
Vivificar significa en este caso resucitar. ¿Cuántos estábamos muertos y hemos resucitado? Estábamos muertos espiritualmente. Es decir, tenemos una renovación de vida, hermanos. Muchos hemos sido renovados porque le conocemos y estamos buscando conocerle a Él. Porque la realidad es que estábamos muertos cuando no le conocíamos. Porque la realidad es que divagábamos sin un rumbo, sin una dirección, cuando no le conocíamos. Pero ahora que le conocemos, hermanos, hemos como revivido, como que estábamos tirados en el suelo y alguien nos ha levantado, hermanos. Esto es lo que acontecerá con el cuerpo mortal del creyente en el momento del levantamiento, hermanos, de la iglesia. La resurrección de los hijos de Dios se producirá mediante el Espíritu Santo que habita en ellos. Es decir, que sin el Espíritu Santo, hermano, el creyente no puede resucitar o ser salvado o ser levantado con la iglesia. La pregunta para el hermano Oscar en esta tarde, probablemente, de igual manera, generalmente hablando, es que yo le debo de buscar constantemente. Yo debo de buscar estar lleno de la presencia de Dios. Yo debo de buscar que en el levantamiento de la iglesia, cuando sea el levantamiento, no me quede yo, hermanos. Y lo quiera usted o no lo quiera usted escuchar, es un requisito, hermano. La anterior afirmación concuerda con lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras, lo que se da por prenda para garantizar el cumplimiento de un contrato, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aquí la posición adquirida es la salvación, la entrada al cielo, la unión definitiva de la iglesia con Cristo. En tiempos de Jesús el novio regresaba luego de haber estado comprometido con su novia por cierto tiempo a recoger el trozo de tela o prenda que había dado a ella en señal de compromiso, y luego ellos eran unidos en matrimonio. Así también nosotros, hermanos, cuando Cristo regrese por su iglesia, el Espíritu Santo será la marca o señal que indicará que un creyente está comprometido con Él y listo para irse al cielo, hermanos. Pero el hecho de que estemos llenos y sellados con el Espíritu Santo de Dios, con evidencia, como todos sabemos y lo veremos más adelante, de hablar en otras lenguas, hermanos, y también en el cambio, en el comportamiento de nuestras vidas, hermanos, debe de ser un empuje para nosotros para buscar depender más de Él antes que nuestras fuerzas, hermanos. Hay evidencias que nos van a demostrar de este bautismo. ¿Cómo nos damos cuenta, dice la lección, de que alguien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? Existe bastante confusión en la cristiandad en torno a este tema, pero la Biblia es realmente clara sobre él mismo, enseñándonos que hay al menos 3 evidencias de que una persona ha sido sellada con el Espíritu Santo, hermanos. La evidencia inicial, como lo comentaba, de este bautismo es hablar en otras lenguas o idiomas no aprendidos. ¿Cómo puede apreciarse en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4 y capítulo 14, verso 16? La gente que había subido a Jerusalén para participar del Pentecostés y que fue testigo del primer descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia, pensó que los discípulos de Jesús estaban borrachos cuando les oyeron hablar en nuevas lenguas. Sin embargo, aquello había sido anunciado por los profetas, como ya hemos visto. Era una promesa de Dios, hermanos. En muchas ocasiones su servidor en algún momento, cuando llegó en un principio a este precioso lugar, no entendía lo que pasaba. Es que en ocasiones debemos de ser instruidos para saber qué es lo que está aconteciendo y no tildar como locos a los que están en una congregación, pues la verdad es que en la carne es difícil discernir lo que es del Espíritu, hermanos. Pero cuando empezamos a conocer y nos empezamos a empapar y envolver de la presencia de todo lo que se encuentra aquí alrededor de nosotros, y usted recibe instrucción, hermanos, es inevitable no buscar pensar, hallarle a Él.
de ser llenos. El hablar en otras lenguas sirve también como predicación a los incrédulos, como aconteció en Jerusalén y como enseña la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 21 y 22. Por eso es tan importante el hablar en nuevas lenguas y que no se impida a los hermanos el hacerlo, hermanos. En muchas ocasiones, y en verdad, hermanos, este tipo de cosas que acontecen en las vidas de los que se nos permite, por así decirlo, compartir un corto mensaje, una enseñanza, una predicación. Hermanos, póngase a pensar por unos instantes, por usted mismo, su servidor, por fuerza propia, jamás lo hubiese hecho. Si usted me hubiese preguntado un sexenio, 5, 4, 3 años hacia atrás, hermanos, en el pasado, ¿cuándo se imaginaba uno poder dar testimonio de aquel Dios vivo, fiel y verdadero? En ocasiones, hermanos, éramos buenos para hablar, teníamos tanta elocuencia para hablar en el mundo, pero nos podíamos parar frente a gente que sabemos que es más correcta, docta e intelectual que nosotros, y palabras nos faltan porque no necesita escuchar intelecto de hombre, sino escuchar las cosas que vienen del Espíritu de Dios. No entendíamos, hermanos, que cuando usted es lleno, porque es un ejemplo que se nos da palpable, hay un cambio hasta en nuestro léxico. Nuestra habla es diferente. Muchos de nosotros teníamos a la tendencia a ser mal hablados, a ser léperos, como se llega a decir, pero cuando usted empieza a ser cambiado y es lleno y hay una evidencia palpable, como nos dice la lección, su habla empieza a cambiar. Hasta sus amistades empiezan a cambiar. Hasta lo que lo rodea empieza a cambiar. Y se empieza usted a preguntar, ¿qué pasó? ¿Y los amigos? Es que la presencia que ya habita en usted empieza a hacer un poco ya no está a gusto con lo que lo rodea, y no empieza usted a hacer a un lado a los que le rodean, como ya no están en un mismo sentir. Ya no cabe, es como un engrane que ya no cabe usted con ellos o ellos con usted, y empiezan a acontecer cosas que sin darse cuenta empieza usted a limpiar el camino o todo lo que le rodea, hermanos. Empezamos a hablar en otras formas, en una manera de respeto, cuando sabíamos que en muchas ocasiones teníamos tendencia a hablar en doble sentido, cuando teníamos una tendencia a que queríamos expresarnos de una manera que sabíamos que queríamos decir otra cosa con las palabras que mencionábamos. Ahora buscamos ser rectos en nuestro habla porque sabemos que estamos dando testimonio de algo que es santo, de algo que es verdadero, de que se supone, no que se supone, sino que decimos que estamos, que hemos sido y que estamos progresando en nuestro cambio, en nuestra transformación. Debemos dar testimonio. Evidencia de ello es que empezamos desde un inicio. Lo primero que usted y yo empezamos a hacer es que nuestra habla cambia completamente. Prueba de ello es que aquí hay un claro ejemplo que le está hablando en este día, que en muchas ocasiones tantas palabras que decía uno las usaba uno para mal, y ahora solamente las busca uno acomodar para que la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Tal vez soy muy así parlanchín, pero lo que quiero llegar es que en nuestras fuerzas en un principio no pudiésemos por nosotros mismos. Hubo que haber una llenura del Espíritu de Dios en nosotros, un cambio a través de su palabra, un cambio a través de la instrucción, un cambio, una transformación a través de todo este proceso para buscar ser dignos de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Esa es precisamente una segunda evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Al ser bautizado con el Espíritu Santo, el creyente recibe poder sobrenatural de Dios, tal y como Jesús prometió en Hechos capítulo 1 verso 8. Tal poder le ayuda a recordar las cosas que Jesús enseñó, dándole fuerzas espirituales, especialmente en situaciones de dificultad. El Espíritu Santo también guía la verdad y revela las cosas profundas de Dios, otorgando al creyente sabiduría divina, tal como lo sucedió a Apolos. Nos da discernimiento espiritual y nos permite compartir las buenas nuevas con efectividad.
Esto último es muy importante, pues solo a través de la predicación ungida del Espíritu Santo los corazones pueden ser convertidos a Dios. Y hermanos, la realidad es que este varón que está aquí en este día tiene que buscar ser lleno completamente. No que no está siendo lleno, sino que tengo que buscarle cada día más, cada día más, cada día más, porque si bien es cierto, en muchas ocasiones se nos permite compartir palabra, se nos permite compartir mensaje. Gloria a Dios por la oportunidad que se nos brinda, y Dios bendiga al siervo que nos da, nos otorga ese privilegio. Pero es su responsabilidad y es mi responsabilidad buscar venir, estar llenos, para que cuando hablemos no hablemos palabras huecas, sino que, como nos dice la lección, esto último es muy importante, pues solo a través de la predicación ungida, dice la lección, por el Espíritu Santo, los corazones pueden ser convertidos a Dios. En una ocasión yo compartía con ustedes, no es simplemente salir y decir qué buen mensaje dijo el hermano en esta tarde, sino que salgamos con esa palabra y que nuestros corazones haya hecho un estruendo para nuestras vidas, y mejor decir, voy a hacer algo con ese mensaje. Pero eso tiene que ser buscado en intimidad, que le busquemos, que su llenura sea genuina, para que cuando nos presentemos estemos aquí presentados, pero aprobados por el que nos manda, para que el mensaje o la palabra, las expresiones que usemos para aquel que nos escucha, hagan un eco en su vida y en su corazón. La tercera evidencia de hablar recibiendo el Espíritu Santo es el cambio en la vida personal, es decir, la manifestación de lo que Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23 nos dice, hermanos. La palabra de Dios nos dice de esta manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, hermano, hermana, o aquel que me escucha. Es una manifestación también de que el Espíritu de Dios está morando y está haciendo algo en sus vidas. Si bien es cierto, sabemos que son ejemplos y hay muchas o algunas divisiones que nos da la lección, esta es una de ellas, hermanos. Simplemente recuérdese cuando en muchas ocasiones éramos muy rencorosos. Nadie nos podía decir algo, porque la realidad es que a la primera empezábamos a responder, y no de una manera grata. Algunos éramos muy agresivos, pero si usted no me cree, la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu, cuando está morando en usted, no sé que usted esté pensando si está o no está, dice que empieza a haber un cambio. Hay amor, hay gozo. ¿De qué manera lo demuestro? Hermanos, cuando estábamos cuando no conocíamos de Dios, hermanos, y pasábamos por una dificultad, un problema, una enfermedad, hermanos, no podía haber gozo, no teníamos un consolador, algo que nos diera fe, nos diera esperanza. No podíamos entender lo que estábamos pasando y teníamos la tendencia a frustrarnos, a caer Nos llenábamos de presión, nos llenábamos no hallábamos la salida, hermanos. Pero ahora, aún en medio de todo lo que está aconteciendo, le puedo asegurar que simplemente el hecho de que usted y yo no hayamos amanecido en este día en una cama de hospital, eso le tiene que llenar de gozo, porque hay tantas cosas que le están rodeando a su hogar, a su trabajo, en la calle, en los comercios, y usted, si está ahí escuchándome, es porque Dios ha sido bueno con usted. El que ya no amaba a su esposa, el que ya no quería a su pareja, el que ya no quería saber nada, ahora cuando el Espíritu de Dios está haciendo una transformación en su vida, aquella mujer a la cual usted ya miraba con desprecio, aquel varón que usted ya no quería observar, le empieza a cambiar su forma de pensar.
empieza usted nuevamente a adoptar ese matrimonio y a levantarlo por la pura misericordia de Dios. Empieza usted a llenarse de fe, empieza usted a ver que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Su palabra dice que al que cree todo le es posible. Empezamos a creer en lo que antes probablemente nos mencionaban en forma de estatua, en forma de imagen, en forma de papel, en distintas formas. Ahora no simplemente nosotros confiamos, no por vista, sino por fe, sabiendo y creyendo que Dios va a hacer su voluntad y que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Y por fe creemos que las cosas pasan, y si pasan es porque Él lo permite. Nos quiere enseñar, nos quiere instruir, nos quiere formar, nos quiere dar acontecimientos para que no veamos lo negativo, sino busquemos qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de todo ello. Pero cuando usted ya tiene esto en su ser, en su vida, hermano, es fácil notar que usted ya tiene bondad, usted tiene mansedumbre, usted tiene templanza, cosas que probablemente en otros tiempos ni se imaginaría. Ahora dice, no, pues en otro tiempo si usted me hubiese visto a mí en el mundo, le aseguro que a lo mejor nos agarrábamos a golpes, y Dios me perdone por lo que estoy diciendo. Pero ahora, hermanos, usted sabe que tiene que amar a su prójimo como a usted mismo. Y eso lo da el Espíritu Santo de Dios. Aquella persona que usted pensaba que tenía que caerle gordos por algún motivo, en muchas ocasiones ni nos habían hecho nada, pero la persona no me caía bien. Ahora en este tiempo su mentalidad cambia, y usted debe de entender que es un alma que podemos alcanzar para el reino de Dios. Y ese sentir solamente se lo da el Espíritu Santo de Dios. Por eso todo ese cambio, toda esa transformación que probablemente yo creo, sin temor a equivocarme, que todos aquellos que siguen buscando ser llenos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, con la manifestación de hablar en otras lenguas, es simplemente un proceso. Le debemos de seguir buscando, pero conforme la palabra de Dios me lo dice, hay también evidencias de que Él ya está obrando en su vida. Usted debe de enfocarse nada más en poner los ojos en Él, en buscarle a Él, en clamarle por la llenura de Él. Pero la realidad es que en su actitud, en su comportamiento, en su forma de pensar, en su forma de ser, en su forma de actuar, usted ya está siendo transformado por medio del Espíritu Santo de Dios. Y nuevamente, si no me cree, lea Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, que nos dice: el tema del fruto del Espíritu se desarrollará más adelante en nuestra escuela de discipulado, porque debemos de ser instruidos, enseñados, para poder entender aquello que no enseñamos, no hemos aprendido, no conocemos, y entenderlo más a fondo. Pero ahora debemos decir que la obra más grande del Espíritu Santo en la vida de una persona no son las demostraciones visibles de poder tales como los milagros y las sanidades, sino la transformación interior, a fin de que su vida pueda ser agradable a Dios, hermanos. Cuando nosotros estamos siendo cambiados, transformados, le puedo asegurar sin temor a equivocarme que usted ahí en el secreto, si tiene temor de Dios, su servidor ahí en los secretos, si tiene temor de Dios, cuando usted está distraído, cuando yo estoy distraído, cuando estamos probablemente consciente e inconscientemente haciendo cosas que no le agradan a Dios, en el momento usted y yo reaccionamos y buscamos hacer lo que corresponde. Buscamos mejor agradar a Dios antes que al hombre. Buscamos que probablemente lo que estábamos a punto de hacer, el Espíritu nos redarguye y dice usted, digo yo, esto no es grato para Dios, esto no le agrada a Dios, yo voy a pecar, yo voy a caer en condenación, esto no puede acontecer. Y el Espíritu le hace que le redarguya en su sentir, para que usted se aleje de lo que le perturbe, para que usted siga siendo agradable delante de la presencia de Dios, hermanos. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Nos dice la lección.
En esta sección compartiremos consejos prácticos relativos a cómo buscar el bautismo del Espíritu Santo. Algunos creyentes tienen dificultades para recibir este bautismo, especialmente aquellos que son callados, y algunos creyentes y reservados ante la dificultad. Algunos incluso llegan a pensar que esa bendición no es para ellos, pero déjeme decirle que ese es un ataque del enemigo y lo reprendemos en el nombre de Jesucristo, hermano, hermana, porque creemos que si la palabra de Dios dice que hay promesas para nosotros, para aquellos hermanos que en Él creen, debemos de buscarle mayormente con más convicción para que recibamos aquella promesa, para que lo que está haciendo, hermano, hermana, lo que usted ya está en proceso buscando agradar a Dios, aún sea sellado y sea lleno con autoridad. En la Biblia se registra el caso de unos discípulos que aún no habían recibido el Espíritu Santo, a pesar de ya estar bautizados en agua. En el libro de Hechos, capítulo 8, versos 14 y 17, podemos encontrar que esto sucedió en la ciudad de Samaria durante la campaña de evangelización que Felipe llevaba a cabo. La gente era bautizada en agua en el nombre de Jesús, pero no fue sino hasta que vinieron Pedro y Juan desde Jerusalén a supervisar el trabajo y orar por ellos, que los samaritanos, y hasta que oraron por ellos, los samaritanos recibieron el bautismo del Espíritu Santo mediante la imposición de manos de los apóstoles. En la Biblia también encontramos que se registra el caso contrario. Se registra el caso contrario a las personas que reciben el Espíritu Santo antes de ser bautizadas en agua, como sucedió con Cornelio y los suyos. Ellos, con solo escuchar la predicación de la palabra, una vez comenzaron a hablar en lenguas y enseguida fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Podemos verlo en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 44 y 48. Y como sea la fórmula, como acontezca, sea una cosa antes, sea una cosa después, eso simplemente le pertenece y le corresponde a Dios, hermanos. Porque la realidad es que en ocasiones nos podemos frustrar. Viene alguien y nos dice que debe de ser una gloria a Dios porque les ha mostrado, les ha revelado a varones, a personas que han encontrado cómo buscar compartir lo que Dios les ha dado para compartir con los demás. Pero en muchas ocasiones probablemente eso que es tan íntimo simplemente le corresponde a usted y a él en el tiempo de Dios respectivamente. En segundo lugar, la persona que lo desea le tiene que pedir. En la Biblia encontramos que se nos exhorta muchas veces a pedirle a Dios que deseemos. En este caso, el texto clave se encuentra en Lucas capítulo 11, verso 13, donde nos dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto y más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan. Encontramos textos de la Biblia que dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, hermanos. Pero en estos tiempos pareciera que estamos como en una escuela de señas o una escuela, y con respeto lo digo para las personas o mudos, que no queremos, nos da vergüenza. Debemos de quitar ese estereotipo de nuestras vidas de venir a este lugar. Si no lo quiere hacer aquí delante, probablemente con los hermanos reunidos en la congregación en intimidad, hermano. Pero la realidad es que, hermano, cuando usted y yo en verdad pasamos por en este caso es una promesa que debemos de buscar. Pero cuando estamos pasando por una necesidad, quisiéramos que todos nos escucharan, quisiéramos que todos nos oyeran. Cuando usted quiere expresar, cuando usted quiere compartir algo, usted quisiera tener voz, no sé, como de megáfono, para que todo el mundo lo escuchara. Pero ¿por qué no en este caso simplemente venir con un corazón constricto y humillado delante de la presencia de Dios? Para que Él, como nos dicen aquí en su palabra, que Él, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, hermanos. A los que se lo pidan, a los que se lo pidan. Yo debo de tener eso, de pedirlo, de buscarle, de tener esa hambre, de estar inquieto hasta no ser lleno de la presencia de Dios.
Y no estoy diciendo para que no me malinterprete que usted no lo está haciendo, sino es lo que nos dice la lección, que en muchas ocasiones cuando nosotros estamos empezando a ser instruidos, debemos de buscar esto, porque debemos de entender que se nos debe deslindar autoridad para lo que Dios tiene para su vida o su ministerio, o lo que le corresponda dar a su familia o usted que me escucha, para que lo hagamos con diligencia, para que lo hagamos con que el que está, al que nos va a escuchar, no nos tilde nada más como nada más como voz al aire, que no comprenda, que no sepamos ni lo que estamos diciendo, que el que nos está escuchando ni siquiera entienda, porque lo que vamos a decir no necesitamos tantas palabras, simplemente compartir, pero con autoridad, la palabra de Dios. En tercer lugar, se debe buscar el Espíritu Santo. Esto significa que hay que orar hasta recibirlo. Esa fue precisamente la orden del Señor Jesucristo para los discípulos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En Lucas capítulo 24, verso 49. Los discípulos estuvieron varios días esperando la promesa de Cristo en oración y ruego, hasta que el Señor les bendijo con este regalo tan especial. Dios siempre dará a sus hijos su bendición si ellos le buscan de todo corazón. Finalmente, los hermanos que ya han recibido el bautismo del Espíritu Santo deben orar por aquellos que aún no lo tienen. Deben hacerse oraciones especiales por aquellos que esperan recibirlo. Esto fue lo que Pedro y Juan hicieron por los hermanos en Samaria, como leíamos unos párrafos anteriormente. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, verso 17 lo podemos encontrar. Y aquellos que ya han sido ungidos por el toque divino, especialmente ministros, deberán insistir con frecuencia y aún presionar un poco a los nuevos creyentes para que procuren el bautismo del Espíritu Santo, imponiéndole las manos hasta que lo reciban, hermano. El libro de Efesios nos dice en el capítulo 4, verso 3: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Uno de los regalos más grandes y maravillosos que hemos recibido los creyentes en Cristo es la plenitud o bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, busquémoslo hasta recibirlo, y luego esforcémonos por mantenerlo encendido, activo en nuestras vidas. Sin él jamás podríamos perseverar en nuestro camino. Y como les compartía yo en la cita inicial que yo quise compartir, está en el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo creo, hermanos, que la promesa para aquellos que creemos que Dios es un Dios fiel, vivo y verdadero, va a llevarse a cabo, para que estemos, hermanos, corriendo, que ese Espíritu corra en nuestras vidas y que no esté estancado, que no lo estemos, que no se mantenga constricto, que no lo tengamos apagado, hermanos, que como sabemos, que encendamos el fuego, que estemos ahí donde estamos, hermanos, pero que estemos con unas ganas, hermanos, no simplemente, con todo respeto lo digo y hablo por mí, hermanos, que no por el hecho de que me pare yo aquí sea nada más cuando le busque como se nos ha instruido, sino en todo momento, hermanos, a todo tiempo, para que podamos estar en la presencia de Dios gratamente, pero llenos de su Espíritu Santo, hermanos. Para mí es un privilegio el haber estado con ustedes en esta tarde, hermanos. Espero que estas cortas palabras, hermanos, sean claras y precisas, pero sobre todo que sea Dios obrando en nuestras vidas para poder dar testimonio de lo que Él ha hecho con nosotros, y que al final de todo el que se lleve la honra y la gloria sea Él, porque todo es de Él, por Él y para Él, hermanos. Dios les bendiga.